Era 15 de marzo de 1952, un viernes por la noche en el Palacio de Bellas Artes, y la ceremonia de los premios Ariel estaba llegando a su momento más esperado. Las luces brillaban sobre vestidos de seda y smoking impecables. La élite del cine mexicano había llegado para celebrar otro año triunfal de su industria. En las primeras filas estaban las estrellas más grandes: Dolores del Río, María Félix, Jorge Negrete y, por supuesto, Pedro Infante. Pedro estaba sentado junto a su esposa, incómodo en su traje formal, a pesar de haberlo usado docenas de veces. No era el traje lo que lo incomodaba, era la anticipación. Estaba nominado a Mejor Actor por su papel en Los hijos de María Morales. Y aunque todos los periódicos predecían su victoria, Pedro nunca se acostumbraba a estos momentos. La atención, las expectativas, la presión de ser lo que todos querían que fuera. 3 filas detrás, Pedro Armendáriz observaba a su amigo con una sonrisa. Conocía esa tensión en los hombros de Infante, esa forma de apretar la mandíbula cuando estaba nervioso. Habían trabajado juntos en varias películas, habían bebido tequila en cantinas hasta el amanecer. Se habían confiado miedos que nunca compartirían con la prensa. Armendáriz sabía algo que pocos sabían. Detrás de esa imagen de galán seguro, Pedro era profundamente inseguro sobre su talento como actor. La categoría de Mejor Actor fue anunciada. El presentador abrió el sobre con dramatismo calculado. Y el ganador es Pedro Infante por Los hijos de María Morales. El teatro explotó en aplausos. Pedro se levantó, besó a su esposa, caminó hacia el escenario con esa gracia natural que lo caracterizaba. Recibió el Ariel, esa estatuilla dorada que representaba el máximo reconocimiento del cine mexicano. Su discurso fue breve, emotivo, humilde. Agradeció al director, a sus compañeros de reparto, al público mexicano que lo había apoyado desde sus inicios. Todo era perfecto, hasta que dejó de serlo. Cuando Pedro terminó su discurso y comenzó a bajar del escenario, una voz cortante atravesó el aplauso. «Señor Infante, un momento, por favor». Pedro se detuvo. El aplauso se apagó gradualmente. Todos giraron hacia la voz. Era Julián Soler, un crítico de cine español que había sido invitado especialmente para esta ceremonia. Soler tenía reputación en toda Latinoamérica: brillante, culto, despiadado. Sus artículos podían hacer o destruir carreras. Estaba de pie en la sección de prensa, micrófono en mano. «Sí, don Julián», respondió Pedro educadamente, sin saber qué esperar. «Tengo una pregunta para usted», continuó Soler, su acento español cortando cada palabra con precisión quirúrgica. ¿No le da vergüenza aceptar un premio de actuación cuando usted no es realmente un actor? El silencio que siguió fue absoluto, mortal. Nadie respiraba. Pedro se quedó congelado en los escalones del escenario, el Ariel apretado entre sus manos. Su rostro perdió color. «Disculpe», logró decir, su voz apenas audible. «Lo que escuchó», respondió Soler con frialdad calculada. «Usted es un cantante de rancheras, señor Infante. Un cantante muy talentoso, sin duda. Pero actor es otra cosa completamente diferente». El teatro estalló en murmullos indignados. Algunos gritaban a Soler que se callara, otros abucheaban abiertamente. Pero Soler continuó, alimentado por la reacción. «He revisado su filmografía completa», dijo elevando la voz sobre el ruido. 32 películas. En 32 películas usted interpreta exactamente el mismo personaje, el charro guapo que canta canciones románticas. No hay rango dramático, no hay transformación, no hay técnica actoral real. Solo Pedro Infante siendo Pedro Infante, con diferentes sombreros. Dolores del Río se levantó de su asiento, furiosa. «Esto es un insulto. Exijo que...» Pero Soler la interrumpió. «Con todo respeto, señora del Río, usted es una actriz formidable, porque estudió su oficio. Tiene entrenamiento formal, ha trabajado en Hollywood con los mejores directores del mundo.
Usted sabe diferenciar entre talento natural y trabajo artístico serio. Pregúntese honestamente, ¿este hombre merece el mismo reconocimiento que usted? La trampa era perfecta. Si Dolores defendía a Pedro, parecería condescendiente. Si guardaba silencio, validaría la acusación. Soler giró nuevamente hacia Pedro, quien seguía paralizado en el escenario. No tiene entrenamiento en el método Stanislavski. No ha estudiado en ninguna academia de arte dramático. Nunca ha pisado un escenario de teatro legítimo. Simplemente canta bonito, sonríe para la cámara. Y la industria mexicana lo llama actor porque vende boletos. Pero vendedor de boletos y actor son dos cosas muy diferentes. María Félix se puso de pie. Ya es suficiente. Esto es una ceremonia de premiación, no un tribunal inquisidor. Tiene razón, respondió Soler sin inmutarse. Por eso debí expresar mi opinión antes de que le dieran un premio que francamente no merece. El Ariel debe reconocer excelencia actoral, no popularidad. Y señor Infante, con todo el respeto que merece su éxito comercial, usted no es un actor excelente. Es un fenómeno de marketing brillantemente ejecutado. Cada palabra era un cuchillo. Cada frase diseñada para herir donde más dolía, y funcionaba. Pedro Infante, el hombre que había conquistado México con su carisma, que hacía llorar a multitudes con sus canciones, que representaba todo lo que el pueblo mexicano amaba, estaba completamente destruido. Sus manos temblaban alrededor del Ariel. Sus ojos buscaban desesperadamente algún lugar donde esconderse. La humillación estaba pintada en cada centímetro de su rostro. Entonces, desde la tercera fila, Pedro Armendáriz se levantó. No gritó, no corrió. Simplemente se puso de pie. Y su sola presencia comandó atención. Armendáriz era diferente a Infante, donde Pedro era amable y gentil. Armendáriz era intenso y dominante. Donde Pedro evitaba conflictos, Armendáriz los enfrentaba de frente. Media 1,85, tenía hombros de boxeador y una mirada que podía derretir acero. Caminó hacia el escenario con pasos medidos. La multitud se apartó automáticamente. Todos sabían que Armendáriz tenía un temperamento legendario. Había noqueado a un productor que insultó a México. Había expulsado físicamente de un set a un director que maltrataba a extras. Si Armendáriz caminaba hacia ti con esa expresión, prepárate para sangre. Julián Soler, por primera vez, mostró nerviosismo. Armendáriz subió al escenario y caminó directamente hacia Pedro. Puso su mano en el hombro de su amigo, un gesto protector, casi fraternal. Luego se giró hacia la audiencia, hacia Soler, hacia las cámaras que capturaban cada segundo. «Don Julián», dijo Armendáriz, su voz profunda llenando cada rincón del Palacio de Bellas Artes. No gritaba, pero había acero en cada palabra. «Tiene razón, en algo. Pedro no estudió en academias europeas. No tiene certificados enmarcados de escuelas prestigiosas colgando en su pared». La audiencia quedó paralizada. ¿Armendáriz estaba de acuerdo con Soler? ¿Sabe por qué no tiene esos certificados?, continuó Armendáriz. Porque a los 13 años Pedro estaba trabajando en una carpintería 12 horas diarias para alimentar a su familia. A los 15 estaba cantando en cantinas por propinas porque su padre había muerto. A los 17 estaba aprendiendo música de oído, porque no podía pagar un maestro formal. Estaba demasiado ocupado sobreviviendo para tener el lujo de estudiar arte dramático en salones con calefacción. Soler abrió la boca para responder, pero Armendáriz levantó su mano. «No, don Julián. Usted tuvo su turno. Ahora escuche». El silencio era tan denso que podía cortarse. Dice que Pedro interpreta el mismo personaje en todas sus películas. Interesante teoría. Dígame, ¿vio Nosotros los Pobres? ¿Vio a Pedro interpretar a Pepe el Toro, un carpintero humilde que cría a una hija que no es suya? ¿Vio Sobre las Olas? ¿Lo vio interpretar a Juventino Rosas, un músico atormentado por la pobreza y el rechazo? ¿Vio Los Tres Huastecos?
donde interpreta a 3 hermanos completamente diferentes en la misma película? Armendáriz caminó hacia el borde del escenario, mirando directamente a Soler. O tal vez usted vio las películas con prejuicio ya formado. Vio a un mexicano cantando rancheras y decidió que eso no podía ser arte serio. Que arte serio solo viene de Europa, solo viene con acento refinado y teorías complicadas. Eso es simplificación deshonesta de mi crítica, protestó Soler. ¿Sí? Entonces hagamos algo, dijo Armendáriz. Su voz cambió, volviéndose peligrosamente tranquila. Démosle una oportunidad a Pedro de demostrar si es o no un actor real. No en película editada, no con múltiples tomas, no con directores diciéndole qué hacer. En vivo, aquí, esta noche. Pedro giró hacia Armendáriz, sus ojos enormes. ¿Qué estás haciendo?, susurró. Armendáriz le dio un apretón en el hombro. Confiando en ti, susurró de vuelta. Luego volvió a dirigirse a Soler y a la audiencia. Propongo esto. En 2 horas, aquí mismo en este escenario, Pedro actuará en vivo. No cantará rancheras. Interpretará una escena dramática clásica. Algo que usted, don Julián, considere teatro legítimo, sin preparación, sin ensayo, sin red de seguridad. Y usted, junto con cualquier crítico de teatro que quiera venir, juzgará si tiene o no talento actoral real. El teatro explotó en conversaciones simultáneas. Era una locura, era imposible, era exactamente el tipo de desafío que Pedro Armendáriz lanzaría. Soler, atrapado por su propio ego, no podía retroceder sin parecer cobarde. ¿Qué escena propone exactamente? Usted elige, respondió Armendáriz. Escoja cualquier escena del teatro clásico que considere prueba definitiva de habilidad actoral. Pedro la interpretará esta noche. Si al final todavía piensa que es un fraude, yo personalmente escribiré una carta pública apoyando su crítica. Pero si se demuestra que está equivocado, usted retractará cada palabra de lo que dijo esta noche. Soler lo pensó por un momento. Su rostro mostraba cálculo puro. Finalmente asintió. Muerte de un vendedor. La confrontación final entre Willy Loman y su hijo Biff es una de las escenas más demandantes del teatro moderno. Requiere rango emocional profundo, comprensión de texto complejo, capacidad de transformación total. Si el señor Infante puede interpretar esa escena convincentemente sin preparación, reconoceré mi error. Era una trampa perfecta. Muerte de un vendedor. Había ganado el Pulitzer apenas 3 años antes. Era oscura, psicológicamente compleja, completamente opuesta a todo lo que Pedro había hecho en cine. Requería mostrar desesperación, fracaso, rabia contenida, derrumbe emocional total. Era lo más alejado posible del charro romántico y alegre. Perfecto, dijo Armendáriz sin dudar. 2 horas. Traiga a todos los críticos de teatro que conozca. Esto será educativo. Soler extendió su mano. Trato. Armendáriz la estrechó con fuerza suficiente para hacer que Soler hiciera una mueca. Nos vemos en 2 horas. Cuando bajaron del escenario y llegaron a los camerinos, Pedro agarró a Armendáriz del brazo con fuerza. ¿Te volviste loco? No he leído esa obra. No sé nada de Arthur Miller. Voy a hacer el ridículo total. No, no lo harás. Pedro, soy cantante. Soy bueno interpretando tipos simpáticos en películas. Pero esto es otra liga. Soler tiene razón. No tengo entrenamiento para esto. Armendáriz tomó a Pedro por los hombros y lo obligó a mirarlo a los ojos. Escúchame muy bien. Ese hijo de perra te humilló en el momento más importante de tu carrera. Te llamó fraude frente a toda la industria, frente a tus colegas, frente a México entero. ¿Vas a dejar que se salga con la suya? No se trata de orgullo, se trata de realidad. No puedo hacer esto. Sí puedes, y te voy a decir exactamente por qué. Armendáriz empujó a Pedro hacia una silla y se sentó frente a él. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un actor entrenado y un artista verdadero? No estoy de humor para filosofía. Escucha de todos modos.
El actor entrenado aprende técnicas, aprende respiración, proyección vocal, movimiento escénico. Todo eso es útil, todo eso tiene valor. Pero tú, Pedro, tú tienes algo que ninguna escuela puede enseñar. ¿Qué? ¿Verdad? Armendáriz se inclinó hacia adelante. Cuando interpretas a un hombre pobre luchando por dignidad, no estás actuando. Estás recordando tu propia pobreza. Cuando cantas sobre amor perdido, no finges tristeza, revives tu propio dolor. Cada personaje que has interpretado tiene pedazos reales de ti. Eso no es falta de técnica. Eso es honestidad brutal que la mayoría de actores nunca logran aunque estudien 50 años. Pedro negó con la cabeza. Muerte de un vendedor no es sobre mí. Es sobre un estadounidense fallido en Nueva York. No tengo nada en común con ese personaje. ¿Estás seguro? Armendáriz lo miró intensamente. ¿Nunca te has sentido inadecuado? ¿Nunca has tenido miedo de decepcionar a la gente que depende de ti? ¿Nunca has sentido que no importa cuánto logres, hay una voz en tu cabeza diciéndote que no eres suficiente? Pedro guardó silencio. Claro que había sentido eso. Lo sentía constantemente. Willy Loman es un hombre que construyó su identidad sobre mentiras, continuó Armendáriz. Mentiras que se dijo a sí mismo sobre quién era, sobre qué podía lograr. Y cuando esas mentiras colapsan, colapsa con ellas. Tú conoces ese miedo. Lo veo en tus ojos cada vez que te nominan a un premio. Lo vi hace 10 minutos cuando Soler te atacó. Parte de ti cree que tiene razón, que eres un impostor. Usa ese miedo, Pedro. Conviértelo en Willy Loman. No sé las líneas, ni siquiera conozco la escena. Tenemos 2 horas. Te conseguiré el libreto. Leerás la escena 10 veces y luego confiarás en tu instinto. Armendáriz se levantó. Ahora quédate aquí. Vuelvo en 20 minutos. Durante la siguiente hora, Armendáriz trabajó como un general organizando batalla. Llamó al director del Palacio de Bellas Artes y lo convenció de mantener el teatro abierto. Contactó al Teatro Insurgentes y consiguió un libreto de Muerte de un vendedor. Llamó a Jorge Negrete y le pidió que interpretara a Biff, el hijo de Willy. Negrete aceptó inmediatamente. Contactó a periodistas, críticos de teatro, personalidades culturales. Les dijo que iban a presenciar algo histórico. Todos dijeron que sí. La noticia se esparció como fuego. El ataque de Soler había sido tan público, tan cruel, que todos querían ver qué pasaría después. Mientras tanto, Pedro estaba en su camerino, leyendo y releyendo la escena. Su esposa estaba con él, sosteniéndole la mano. «Esto es una locura», repetía Pedro. «Voy a fallar. Voy a probar que Soler tiene razón». «Entonces fallarás», dijo su esposa firmemente. «Pero fallarás intentando, con dignidad, como hombre. Eso es mejor que vivir el resto de tu vida sabiendo que dejaste que ese español te humillara sin defenderte». Pedro la miró. Ella tenía razón. Armendáriz volvió al camerino. 1 hora y media. ¿Cómo vas? Leí la escena 6 veces. Creo que entiendo el arco emocional. Pero Pedro, esto es tan diferente a todo lo que he hecho. Bien, que sea diferente. Sorpréndelos. Armendáriz se sentó. Ahora escucha. Te voy a decir exactamente cómo enfocar esto. Willy Loman no es un estadounidense. Es un hombre. Un hombre que trabajó toda su vida creyendo que si trabajaba duro, si era querido, tendría éxito. Pero la vida lo traicionó. Sus sueños resultaron ser mentiras. Y en esta escena, su hijo Biff lo obliga a enfrentar la verdad. Sigo sin ver. ¿Cómo? Tú eres Willy Loman, interrumpió Armendáriz. Cada vez que dudas de ti mismo, cada vez que lees críticas diciendo que solo eres una cara bonita, cada vez que te preguntas si mereces el éxito que tienes, estás viviendo el miedo de Willy. Usa eso. Pedro respiró profundo. ¿Y si no es suficiente? Entonces habremos intentado. Pero no va a pasar, confía en mí. Armendáriz se levantó. Ahora ven,
tenemos que preparar el escenario. El Palacio de Bellas Artes estaba lleno nuevamente, más lleno que para la ceremonia oficial. La noticia había corrido por toda la ciudad. Actores, directores, escritores, intelectuales, todos querían presenciar esto. Julián Soler estaba sentado en primera fila, rodeado por 5 críticos de teatro más. Todos con libretas, todos luciendo escépticos. Las luces se atenuaron. Armendáriz subió al escenario solo. Buenas noches, gracias por venir con tan poco aviso. Esta noche no es sobre ego, no es sobre venganza, es sobre verdad. Don Julián Soler cuestionó públicamente el talento de Pedro Infante. Esa es su prerrogativa como crítico. Pero las acusaciones merecen evidencia. Así que esta noche, Pedro interpretará una escena de muerte de un vendedor, sin meses de preparación, sin dirección elaborada, solo talento. Juzguen ustedes mismos. Armendáriz salió del escenario. Un set simple apareció bajo las luces. Una mesa, 2 sillas, una lámpara tenue. Era la casa de Willy Loman, reducida a su esencia más básica. Jorge Negrete entró primero, ya en personaje como Biff. Luego Pedro Infante, el galán de México, el charro siempre sonriente, caminó hacia la luz transformado. Su postura era diferente, encorvada, cansada, sus hombros caídos bajo peso invisible. Su rostro mostraba años de fracaso. No era Pedro Infante, era Willy Loman. La escena comenzó. Biff Negrete gritaba a su padre, confrontándolo con verdades dolorosas. Nunca fuimos especiales. Nunca fuiste más que un vendedor común. Todas esas historias que contabas, todas esas promesas, eran mentiras. Y Pedro, como Willy, se desmoronaba. No con técnica ensayada, no con trucos actorales, con dolor genuino. Sus manos temblaban, su voz se quebraba, sus ojos mostraban a un hombre enfrentando el colapso total de su identidad. Tuve los sueños equivocados, gritaba Pedro Willy. Toda mi vida los sueños equivocados. No había distinción entre actor y personaje. Pedro estaba usando cada inseguridad que había sentido, cada momento de duda, cada miedo de no ser suficiente. Lo estaba canalizando en Willy Loman, y era devastador. Cuando Biff confesaba, «Papá, no soy nada», y Willy respondía desesperadamente, «Tú eres todo», la emoción en la voz de Pedro era tan cruda, tan real, que varias personas en la audiencia comenzaron a llorar. La escena duraba 12 minutos. 12 minutos de intensidad emocional sostenida sin interrupción. Y Pedro nunca rompió carácter. Nunca buscó aprobación de la audiencia. Estaba completamente presente, completamente vulnerable, completamente perdido en el dolor de Willy Loman. Cuando la escena terminó, con Willy Loman destruido, aceptando finalmente que sus sueños habían sido ilusiones, Pedro se quedó inmóvil bajo la luz, respirando con dificultad, lágrimas reales bajando por su rostro. El silencio después fue absoluto. Nadie aplaudió inmediatamente. No podían. El momento era demasiado sagrado, demasiado honesto para romperlo con ruido. Entonces, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. No era aplauso celebratorio, era aplauso de reconocimiento profundo. Otros se unieron, luego más. En 30 segundos, toda la audiencia estaba de pie, pero no era ovación común. Había algo reverencial en ella. Habían presenciado algo que trascendía entretenimiento. Habían visto a un ser humano exponerse completamente, usar su propio dolor para dar vida a ficción, convertir vulnerabilidad en arte. Pedro finalmente salió del personaje. Parpadeó, como despertando de trance. Miró a la audiencia con confusión, casi sorpresa. Luego hizo una reverencia pequeña, temblorosa. Julián Soler permanecía sentado, mirando fijamente al escenario. Su rostro no mostraba piedra ahora, mostraba shock. Los otros 5 críticos a su alrededor estaban de pie, aplaudiendo. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Roberto Galván, conocido por ser el crítico más duro de teatro en Ciudad de México,
Tenía lágrimas bajando por su rostro. Armendáriz subió al escenario. Puso su brazo alrededor de Pedro, quien todavía parecía aturdido. «Don Julián», dijo Armendáriz, su voz llegando a cada rincón del teatro. ¿Todavía piensa que este hombre no tiene talento actoral real? ¿Todavía cree que es solo una cara bonita fabricada por marketing? Soler se levantó lentamente. Caminó hacia el escenario. La audiencia guardó silencio, esperando. Soler subió los escalones y se paró frente a Pedro. «Me equivoqué», dijo Soler, su voz apenas audible. Su acento español sonaba menos arrogante ahora, más humano. «Completamente, vergonzosamente, me equivoqué». Pedro lo miraba sin decir nada. Soler continuó, ahora hablando más fuerte para que todos escucharan. «Vine esta noche esperando ver un cantante intentando y fallando en hacer teatro serio. Vine con prejuicio, con arrogancia, con crueldad deliberada, y en cambio presencié algo que no había visto en años de cubrir teatro en 3 continentes». Se giró hacia la audiencia. «Señores, señoras, lo que acabamos de ver no fue actuación técnica perfecta. El señor Infante no usó método Stanislavski. No aplicó teorías dramáticas formales. ¿Saben qué hizo? Algo infinitamente más difícil. Se conectó con el material a nivel completamente humano. No actuó dolor, sintió dolor. No interpretó desesperación, canalizó desesperación real». Soler miró directamente a Pedro. «Señor Infante, me debe disculpas. Le debo reconocimiento público de mi error. Y, más que eso, le debo gratitud por mostrarme que mi cinismo había cegado mi capacidad de reconocer arte verdadero cuando estaba frente a mí. Usted no es actor entrenado en sentido tradicional. Tiene razón. Pero lo que acabo de presenciar superaría a graduados de las mejores escuelas de teatro del mundo». Extendió su mano. Pedro, todavía procesando todo, la tomó. Los hombres se abrazaron, y la audiencia estalló nuevamente, pero ahora con alivio, con alegría, con celebración de redención presenciada. Roberto Galván, el crítico mayor, subió al escenario también. «Don Pedro, llevo 35 años escribiendo sobre teatro. He visto producciones en Madrid, en Londres, en Nueva York. Lo que usted hizo esta noche fue una de las actuaciones más honestas que he presenciado jamás. Y la creó en 2 horas, sin ensayos extensos, sin meses de preparación. Eso no es falta de entrenamiento, eso es genio puro». Los otros críticos asintieron. Uno por uno subieron al escenario, estrecharon la mano de Pedro, ofrecieron sus propias disculpas por haber dudado. Varios admitieron que habían llegado esperando presenciar un fracaso humillante. Todos reconocieron que habían sido testigos de algo extraordinario. Cuando finalmente el teatro comenzó a vaciarse, Pedro y Armendáriz se quedaron solos en el escenario. Pedro se dejó caer en una de las sillas del set de Willy Loman, exhausto emocionalmente. «No puedo creer que hicieras esto», dijo Pedro finalmente. «Armaste todo esto en 2 horas. Convenciste a Jorge de ayudar. Conseguiste el teatro, los críticos. Convertiste la peor noche de mi vida en... no sé ni cómo llamarlo». «Justicia», respondió Armendáriz sentándose junto a él. «Ese español hijo de perra te atacó públicamente en el momento de tu triunfo. Merecías vindicación pública, pero más importante, necesitabas recordarte a ti mismo lo extraordinario que eres. Pedro, te conozco. Sé que parte de ti creía que Soler tenía razón, que por no haber estudiado formalmente, tu talento era de alguna manera menos válido. Esa es una mentira cruel. El arte verdadero no viene de certificados, viene de aquí», señaló su corazón. «Viene de vida vivida, de dolor sentido, de experiencias reales transformadas en expresión». Pedro asintió, lágrimas frescas en sus ojos. Cuando estaba en esa escena, cuando era Willy Loman, todo lo que Soler dijo me golpeó de nuevo. Todas esas dudas sobre si merezco el éxito, si soy realmente bueno o solo afortunado. Y usé eso. Usé mi propio miedo de ser fraude para entender el miedo de Willy.
Exactamente. Eso es lo que los actores entrenados pasan años intentando aprender. ¿Cómo acceder a emoción real? Tú ya sabes hacerlo. Es instintivo en ti. Armendáriz se levantó y caminó hacia el borde del escenario, mirando las butacas vacías. ¿Sabes por qué la gente te ama, Pedro? No es solo porque cantas bonito o te ves bien en pantalla. Es porque cuando te ven, se ven a ellos mismos. Ven a un hombre común que trabajó duro, que superó pobreza, que nunca olvidó de dónde vino. Ves a alguien real en medio de toda la artificialidad de este mundo. Eso es más raro, más valioso que cualquier técnica europea sofisticada. Gracias, dijo Pedro simplemente. Gracias por creer en mí cuando yo no creía, por defenderme, por arriesgar tu propia reputación organizando esto. Para eso están los amigos. Armendáriz sonrió. Además, siempre quise ver a ese español tragarse sus palabras. Eso fue satisfacción adicional. Pedro rió, el primer sonido genuinamente alegre desde antes de la ceremonia. Lo hizo bastante literalmente. Y lo hará más. Espera a que salgan los artículos mañana. Tenía razón. Al día siguiente, los periódicos cubrieron la historia extensivamente. Julián Soler escribió una columna de página completa titulada «Cuando el orgullo ciega al crítico. Mi vergonzoso error sobre Pedro Infante». En ella describía la actuación en detalle y su propia transformación de escéptico a creyente. Roberto Galván escribió un ensayo largo titulado «Más allá de la técnica, el caso de Pedro Infante y el genio instintivo». Argumentaba que la industria del entretenimiento había fetichizado demasiado el entrenamiento formal, olvidando que el arte más poderoso a menudo viene de lugares sin pedigrí académico. Otros críticos siguieron. Todos reconocieron que habían presenciado algo especial. Pero más importante que los artículos fue el cambio en cómo la industria mexicana pensaba sobre talento y entrenamiento. Varios productores comenzaron a buscar actores en lugares no tradicionales. Teatros comunitarios, grupos de aficionados, artistas callejeros. Gente con talento demostrable pero sin recursos para escuelas formales empezó a recibir oportunidades reales. La Academia Mexicana de Artes Cinematográficas estableció un programa de becas específicamente para personas con habilidad natural pero sin medios económicos para entrenamiento. Lo llamaron Programa Pedro Infante y cambió la trayectoria de docenas de carreras en las siguientes décadas. Para Pedro, personalmente, esa noche lo transformó, no en técnica o habilidad, sino en confianza. Durante años había cargado inseguridad secreta sobre su falta de entrenamiento formal. Siempre se preguntaba si los críticos cultos lo veían como impostor. La confrontación con Soler había sacado esos miedos a la superficie. Y superarlos públicamente, demostrar su valor frente a los críticos más duros, lo liberó. En las películas que hizo después, su actuación alcanzó nuevas profundidades. Tizoc, en 1956, le ganaría su segundo Ariel y el Globo de Plata en el Festival de Cine de Berlín, convirtiéndolo en el primer actor mexicano en ganar reconocimiento internacional significativo. Escuela de Vagabundos mostraría rango cómico que los críticos habían insistido que no poseía. Cuando periodistas le preguntaban sobre esa noche en el Palacio de 1970, Bellas Artes, Pedro siempre decía lo mismo. Esa noche aprendí dos cosas. Primero, que el talento no necesita permiso de académicos para ser válido. Si puedes hacer que la gente sienta algo real, eso es arte, sin importar dónde aprendiste tu oficio. Segundo, que tener amigos que creen en ti, que te defienden cuando más lo necesitas, que te obligan a ver tu propia grandeza cuando la has olvidado. Eso es el regalo más grande que la vida puede dar. Pedro Armendáriz nunca habló públicamente sobre su rol en organizar esa noche. Cuando preguntaban, simplemente decía, Pedro hizo todo el trabajo. Yo solo abrí un teatro. Pero todos sabían la verdad. Sin la intervención de Armendáriz, sin su fe absoluta en su amigo, Pedro habría cargado esa humillación por siempre. La amistad entre Pedro Infante y Pedro Armendáriz se profundizó después de esa noche.
Trabajaron juntos en varias películas más. Celebraron éxitos mutuos, consolaron fracasos, fueron padrinos de los hijos del otro. Cuando Infante murió trágicamente en accidente aéreo en 1957 a los 39 años, Armendáriz lloró públicamente en el funeral. «Perdí a mi hermano», dijo. «Perdí al hombre más honesto que conocí en esta industria de mentiras hermosas». Y cuando Armendáriz mismo enfrentó su propia tragedia años después, diagnosticado con cáncer terminal, una de las últimas cosas que pidió fue ver grabaciones de las películas de Pedro. «Quiero recordar cuando defendí algo que importaba», dijo. «Cuando ayudé a proteger algo verdadero en medio de toda la falsedad». Hoy, más de 70 años después, esa noche es recordada como un momento definitorio en la historia del entretenimiento mexicano. No solo porque expuso la crueldad de un crítico arrogante, no solo porque vindicó a uno de los artistas más amados de México, sino porque enseñó una lección que todavía resuena. El talento verdadero no viene de salones de clase elegantes, no viene de certificados enmarcados o teorías complicadas. Viene de vida vivida, viene de experiencias reales transformadas en expresión artística, viene de la voluntad de ser vulnerable, de exponer tu alma, de usar tu propio dolor y alegría para crear algo que toque a otros. Pedro Infante. Nunca estudió método Stanislavski. Nunca asistió a Academia de Arte Dramático. Nunca recibió entrenamiento formal en ninguna técnica europea sofisticada. Pero podía hacer que millones de personas lloraran con una canción. Podía encarnar personajes tan completamente que la gente olvidaba que estaban viendo actuación. Podía crear en 2 horas un Willy Loman que rivalizaba con interpretaciones de actores que habían ensayado el rol durante meses. Eso no era ausencia de talento. Era talento en su forma más pura, más instintiva, más honesta. La lección de esa noche fue también sobre amistad, sobre lo que significa realmente defender a alguien que amas. Pedro Armendáriz no defendió a Infante con palabras vacías. No. Escribió una carta al periódico. No confrontó a Soler con violencia o insultos. En cambio, creó oportunidad. Le dio a su amigo la plataforma para demostrar su valor de manera irrefutable. Esa es la forma más poderosa de defender a alguien. No pelear sus batallas por ellos, sino darles las herramientas, el espacio, la confianza para ganar sus propias batallas. Y cuando ganan, la victoria es completamente suya. La historia también nos recuerda que las instituciones y los guardianes culturales pueden estar equivocados. Que los críticos, por más educados y respetados que sean, a veces confunden sus prejuicios con juicio objetivo. Que el pedigrí académico no es el único camino hacia la excelencia. Y que debemos estar dispuestos a reconocer talento, incluso cuando viene de lugares que no esperamos. Julián Soler, para su crédito, aprendió esa lección. Pasó el resto de su carrera buscando activamente artistas de orígenes no tradicionales, escribiendo sobre ellos, defendiéndolos contra otros críticos que cometían el mismo error que él había cometido. Una vez dijo: «Pedro Infante me enseñó a ver más allá de mis propias limitaciones. Me enseñó que mis ideas sobre qué constituía arte real eran estrechas y elitistas. Estaré eternamente agradecido por esa lección, aunque la aprendí de la manera más humillante posible». Si esta historia te conmovió, suscríbete. Dale like si crees que el talento verdadero viene del corazón, no de certificados. Activa la campanita. Comparte con alguien que ha enfrentado dudas sobre su propio valor. ¿Has tenido un amigo que defendió tu talento cuando tú mismo dudabas? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.